Bueno, chicos, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta séptima sección del curso de redes y cableado estructurado. En la sesión pasada hicimos varios ejercicios de ejemplo acerca del cálculo de direccionamiento IP y quedamos en que en el día de hoy eh, íbamos a desarrollar un taller con la intención de profundizar un poco más en toda esa teoría y el conocimiento que estamos adquiriendo sobre el cálculo del direccionamiento IP y el cálculo de subredes. Antes de plantear los ejercicios como tal que tendrán que realizar en el taller, en la clase de hoy, vamos a ver un poco de teoría sobre un ítem que nos hace falta, que son, o más bien a recordarlo. Cuando estábamos viendo la teoría, les hablé sobre las BLSM. Vamos a recordar un poco de la teoría, de lo que es, cómo se calcula. Vemos un ejemplo, vemos un par de ejemplos más del cálculo del direccionamiento IP con sus respectivas subredes. Y ya como tal les dejaré el espacio libre, revisamos cuáles son los diferentes puntos del taller y ya como tal se dedican ustedes a la realización de los ejercicios. Entonces, hablamos en su momento de que las BLSM, en resumidas cuentas, lo que nos permite es dividir las redes ya no en redes del mismo tamaño, sino que ya puedo definir redes con diferentes tamaños. Si se han dado cuenta hasta el momento, las redes que hemos definido hasta ahora, todas las redes tienen el mismo tamaño o el mismo número de hosts asignados. Si decimos que van a ser 3 subredes, las definimos todas con el mismo número de hosts, ya sean 30, ya sean 128, ya sean 64, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me permite el BLSM? Que yo pueda decir, necesito 3 subredes, por decir, pero la primera subred solamente necesito que tenga 10 hosts, la segunda que tenga 30 y la tercera que tenga 40, por citar algunas cifras. Hasta ahora lo que hemos hecho es que cuando definimos en los ejercicios las subredes, básicamente lo que hacemos es algo como esto. Partimos la torta en porciones del mismo tamaño. Es decir, las subredes tienen todas el mismo tamaño. Ahora con BLSM lo que vamos a hacer es dividir esa torta, pero ya no en pedazos del mismo tamaño, sino que en el mundo real nos vamos a dar cuenta que no siempre esos pedazos de torta o esas subredes que nosotros vamos a crear deben o pueden tener el mismo tamaño, sino que van a tener diferentes tamaños. Entonces, entre otras cosas, esto lo que nos va a permitir es dividir y subdividir las redes que vayamos creando. Entonces, ¿cómo se hace esto? La teoría es bastante similar a lo que ya hemos visto. Digamos que cambian algunas cositas, pero la filosofía de lo que venimos haciendo o el paso a paso es exactamente el mismo. Entonces, un ejemplo, nos dicen, se requieren 4 subredes en la red 192.168.0.0 con las siguientes características.
La subred 1 va a tener 120 hosts, la subred 2 60 hosts, la subred 3 30 hosts y la subred 4 30 hosts. Normalmente en la definición de ejercicios que hemos estado viendo hasta ahora, el enunciado decía algo, por ejemplo, se requieren 4 subredes en la red 192.168.0.0. Ya ahí nos decía o nos indicaba que todas las subredes iban a tener el mismo tamaño. Ya con la BLSM nos permite que cada una de esas subredes pueda tener diferentes tamaños, diferentes características. Para este ejemplo, la primera 120, la otra 60 y las dos restantes de 30 hosts. Entonces, para resolver, el principio es el mismo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué nos pide el ejercicio? Hacemos la definición de requerimientos como lo venimos haciendo hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? La primera red va a tener 120 hosts. La segunda red 60 hosts. La tercera red 30 hosts. Y la cuarta red 30 hosts. ¿Qué era lo siguiente que hacíamos en los ejercicios que hemos venido haciendo? Definir la máscara subred. Entonces, exactamente. ¿A qué máscara pertenece o a qué clase pertenece la IP 192.168.0? Exacto. Esto aquí, vamos a dejarlo quietecito. Entonces, la máscara por defecto para la dirección 192.268.0.0 es la 255, 255, 255.0 por ser una clase C. Entonces, ¿qué nos dice BLCM? Lo primero es definir y calcular los parámetros de red. Para esta IP en particular, eso no es necesario. ¿Qué es definir y calcular los parámetros de red? Primero, definir cuál es la clase de la IP y la máscara por defecto. Listo, ya eso lo sabemos hacer. Y luego nos dice, hay que definir la dirección de la primera subred y esta siempre será igual a la dirección de red original a la que pertenece la IP que nos están dando de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Para este ejemplo, si nosotros intentamos buscar la dirección de red original, lo que tenemos que hacer es esto que está aquí. Tomamos la dirección IP que nos den y para saber cuál es la dirección de red original, tenemos que hacerlo en base a la clase por defecto o la máscara de subred por defecto. Entonces yo aquí les pongo un ejemplo. Digamos que para el ejemplo no nos hayan dicho la 192.168.0.0, sino que nos dijeran se requieren 4 subredes en la red 192.168.0.20. ¿Qué nos dice la teoría del BLSM para armar redes que tengan diferente tamaño? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ID de red de la primera red. ¿Cómo se define o se encuentra el ID de red o la primera dirección de su red, de nuestra primera red, en base a la dirección de red original? Si en el ejemplo
nos estuvieran diciendo la 192.168.0.20, tendríamos que ver cuál era esa dirección de red o cuál es la dirección de red original a la cual pertenece la IP que nos están dando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Teniendo en cuenta la clase, miramos. Si es la 192.168.0.20, quiere decir que la clase por defecto es clase C, es decir, los tres primeros octetos no se van a tocar, sino que el último octeto de la dirección IP se va a convertir a 0. Entonces, ¿qué se hace en caso de que fuera 192.168.0.20? Convierto esta dirección IP a binario, que es esto que está aquí. Como es clase C, los tres primeros octetos no se tocan. Entonces, por eso aquí se los marco aquí. ¿Por qué no se tocan? Porque la dirección de tipo C dice que los tres primeros octetos indican red y solo el último indica host. Por eso los tres primeros octetos no los toco y solo igualo a 0 el último octeto. Profe, ¿y si la dirección IP que nos dan es clase B? La clase B nos dice los dos primeros octetos son de red y los dos siguientes hacen parte de host. Por lo tanto, si fuera una dirección clase B, los dos primeros octetos no los tocamos y los dos siguientes octetos los igualamos a 0. Profe, si la dirección IP que nos da es clase A, la clase A nos dice el primer octeto hace referencia a la red y a las subredes y los tres restantes octetos a host. Entonces, en ese caso, el primer octeto lo dejamos quietecito y los tres siguientes octetos los igualamos a 0. Para este caso, como es una dirección clase C, los tres primeros octetos los dejo quietos. Identifico que entonces, como es una tipo C, este último octeto es el que voy a igualar a 0. Para identificar o saber cuál es la dirección IP original, los tres primeros los dejo quietos y solo igualo a 0 los bits asignados a host. Cuando yo convierto este número binario a decimal, obtengo que la dirección IP original de la dirección IP 192.168.0.20 es 192.168.0.0. ¿Sí se entiende esta parte o muy rápido? Un recorderis, profe. Listo. Para armar BLSM necesitamos hallar un punto de partida. Ese punto de partida es definir cuál es la primera dirección de su red por la que vamos a empezar. ¿Cuál va a ser la dirección, la primera dirección de su red o el primero ID de red? Si se acuerdan, cuando ya yo empiezo a armar la tabla, yo pongo su red 1, ID de red, tal dirección. Cuando yo voy a armar BLSM, teniendo en cuenta la dirección que me den, yo tengo que identificar si esa dirección es la dirección de red original o si debo ver o calcular cuál es la dirección IP original. En el caso del ejemplo, la dirección que me dan es la dirección de red original, por lo tanto, no tengo que buscar cuál es. En el caso de que no me la den,
que yo les digo, por ejemplo, que me hubieran dicho 192.168.0.20, lo que hago es, a partir de la máscara por defecto, que es lo que hago si es esta IP o esta IP, la máscara por defecto me dice los 3 primeros octetos son de red, por lo tanto no se tocan. El último octeto es el dedicado a host. Si es clase B, los 2 primeros octetos son para red y los 2 siguientes son para host. Si es clase A, el primer octeto es para red y los 3 siguientes octetos son para host. En este caso, como es una tipo C, los 3 primeros octetos los dejo quietos y solamente voy a llevar a 0 el último octeto. Entonces, convierto la dirección que me dan a su notación de binaria. La teoría me dice, o la definición me dice, los 3 primeros octetos no los vas a tocar. Ese último octeto que te haya dado como resultado lo vas a convertir a 0. Eso fue lo que hice acá abajo. Los 3 primeros octetos no los toco. El último octeto lo convierto a 0. Cuando yo devuelvo esto de binario a decimal, lo que me trae es la IP de red original. Esta dirección IP 192.168.0.0 va a ser la primera dirección de red o el primer ID de red de mis subredes. Una vez que ya tengo esta dirección IP, entonces la dirección del primer host, ¿se acuerdan que cuando empezamos a hacer los rangos, la primera IP de host se obtiene sumándole 1 a esa primera IP de red original? Por lo tanto, para la primera subred, todo esto que le estoy diciendo en teoría ya lo vamos a ver en el cuadro cómo se va a ir armando, pero tienen que tener clara la teoría. Cuando ya tengo la dirección IP original, la primera dirección de host se obtiene sumándole 1 a la dirección de red original, es decir, la primera IP o dirección de host va a ser la 192.168.0.1. La última dirección de host se obtiene sumando a la dirección de red el número de host que se obtenga para la subred. Ya eso lo vamos a ver ahora cómo se calcula. Y la dirección del broadcast se obtiene sumándole 1 a la dirección del último host. Aquí yo sé que se escucha y se entiende enredado, pero ya vamos a ver que en la práctica no lo es tanto. Entonces, esto aquí es solo para identificar si la IP que nos están dando es la dirección IP original o si deseamos o necesitamos más bien definirla. El resto de pasos sigue siendo igual. Clase por defecto C, es decir, 255.255.0. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Empezar a definir los números de hosts que nos están pidiendo. Entonces nos dicen, para la primera subred, teniendo en cuenta la dirección IP 192.168.0.0, la máscara de subred por defecto es 255.255.255.0. Como yo necesito 120, empiezo a hacer el cálculo como lo he venido haciendo. Para la subred 1, número de host, el número de host va a ser igual a 2 a la h menos 2 igual a 120. Eso quiere decir que host o que h va a ser igual a 7. ¿Por qué?
porque 2 a la 7 es igual a ¿cuánto? ¿128? Menos 2, 126. 126. Por lo tanto, este número de hosts o esta potencia de 2 me sirve para definir la cantidad de hosts que me están pidiendo, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué me dice entonces? Como la potencia es de 7, entonces voy a tener 7 bits para hosts. Eso es exactamente lo que hemos viniendo haciendo hasta ahora. ¿Qué me define que sean 7 bits para hosts? Que adicional a los bits de red que ya tiene la máscara como tal, yo voy a usar 7 bits para hosts en el último octeto. Eso quiere decir que solo va a quedar un solo bit para red. Los restantes 7 bits van a ser para definir los hosts. Cuando ya tengo la máscara por defecto para esta subred, teniendo en cuenta la notación de bits, lo que hago es convertir la decimal y me queda la máscara 255, 255, 255.128. ¿Sí quedó claro esto aquí? Esto es lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. En el ejercicio de la sesión pasada, hubo uno donde les dije, dependiendo del ejercicio y lo que nos esté pidiendo, tenemos que ver cuál es la máscara que más se acopla al ejercicio para empezar a definir el número de hosts. Aquí ya sabemos que la máscara por defecto es 255, 255, 255.0. Ya sé que esta es la máscara que voy a utilizar. Ya sé que es la primera subred. Por lo tanto, lo que me queda por definir es el número de hosts. Es decir, definir cuántos bits de este octeto que está acá son los que voy a utilizar para hosts. En este caso son 7. Ahora, para la segunda subred hacemos exactamente lo mismo. Pero ¿qué cambia? Ya no necesito 120, sino que necesito solo 60. Hago exactamente el mismo ejercicio. Para la subred 2 va a ser igual a 2 a la h menos 2 igual a 60. ¿Cuánto debe valer h? Para este caso, como son 60, debe valer 6. Mínimo, ¿por qué? Porque si vale 5, ¿cuánto me da? 2 a la 5. 32. No me alcanza. 2 a la 6 me da 64. Menos 2, 62. Sí me alcanza, porque me están pidiendo mínimo 60. Por lo tanto, ¿cuántos bits para esta subred voy a utilizar? Para host, solo 6 bits. Por lo tanto, la máscara de subred para esta subnet va a ser algo parecido a la de arriba, solo que mientras que en la de arriba, como fue 2 a la 7, utilicé 7 bits para host y me quedó 1 para red, como acá estoy utilizando 6 bits para host, utilizo los 6 bits para host, por lo tanto los dos restantes me quedan para red. ¿Qué pasa con la red 3 y la red 4? La subred 3 y la subred 4 utilizan o necesitan la misma cantidad de hosts. Por lo tanto, no las hago por separado, sino que les puedo aplicar la misma máscara de subred a las dos. Entonces, para la subred 3 y 4 necesito una máscara que me permita tener 30 hosts. Hago exactamente el mismo ejercicio. 2 a la h menos 2 tiene que ser igual a 30. En este caso, sí me sirve
elevarlo a 5. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es 32, menos 2, 30. Por lo tanto, la máscara, utilizando solo 5 bits de host, me sirve para definir la cantidad de hosts que necesito y definir la máscara de su red. Siguiendo con lo mismo, como ahora no utilizo ni 7 ni 6, sino 5 bits para hosts y tengo 8 bits disponibles en el último octeto, de los 5 de host me quedan 3. Esos 3 son los que me indican o va a ser el identificador de la máscara de su red. Cuando yo hago la conversión, me queda 255, 255, 255.24 con 3 bits de su red. Con 2 bits para su red me queda 192 y con un bit para red me queda 128. Profe, ¿y eso de dónde sale? Vamos a ver si lo tengo abierto. No lo tengo abierto. Ya se los voy a abrir. Eso fue en la sección 4. Es que siempre lo tengo abierto, pero lo había cerrado. Máscaras. Es exactamente esta notación. Entonces, cuando ustedes vean 255, 255, 255.128, están utilizando una máscara en notación bits 25. Cuando sea 192, va a ser una máscara de bits /26. Y cuando vean 255, 255, 255.224, va a ser una máscara de bits /27. Si nos damos cuenta, cuando ya sabemos el manejo de esta tabla, miren que aquí nos dice para la subred 1 son 120 hosts. Y la máscara por defecto es 255, 255, 255.0. Cuando yo sé manejar esta tabla, veo, necesito 120 hosts. La máscara por defecto es 255, 255, 255. ¿Cuál será esa máscara que me puede servir para 120 hosts? Aquí haciendo el cálculo de 2 a la H, me llegué a que era 128. Cuando ya sé manejar la tabla, empiezo a mirar acá. La máscara o la clase por defecto es 255, 255, 255. La busco aquí. Listo. Tengo que empezar a tomar como punto de partida aquí. ¿Cuántos hosts me dice que necesito la primera red? 120. Entonces vengo acá. 254. Se pasa. 126. Sí, me puede llegar a servir. 62. No, muy poquita. Ah, bueno, entonces sería esta, la 126. ¿Cuál sería la máscara que me define o me sirve para eso? La 255, 255, 255.128. Ah, pero es la misma que me dio cuando hice el cálculo. ¿Y cómo sería la anotación bits? 25. Lo mismo para la otra. Para la subred número 2 necesito 60 hosts. Y la máscara es tipo C, es 255, 255, 255.0. Busco acá máscaras de subred 255, empiezo también desde aquí. Necesito 60. Entonces, esta demasiado, esta demasiado, esta se ajusta un poquito, esta no me alcanza. Ah, bueno, entonces esta máscara es la que me sirve para los 62, para los 60 hosts que me piden. Pasa igual con la de 30. Esta se pasa, esta se pasa, esta se pasa y esta se acopla exactamente. Por lo tanto, la máscara de subred que voy a utilizar va a ser 255, 255.
255.24, que en notación bit sería /27. ¿Más claro ahora? Sí, profe. Entonces, volviendo acá. Es este, sí. Entonces, ya tengo cuáles son las máscaras. Ahora tengo que empezar a armar las 4 subredes o a definirlas. Entonces, la teoría me dice, la primera subred siempre será igual a la dirección de red original, que ya les expliqué cómo se calculaba en caso de que no las dé originalmente el ejercicio. La segunda subred o las siguientes subredes se pueden calcular o bien sumando 1 a la dirección del broadcast o bien sumando a la dirección de red cada uno de los saltos de red. ¿Qué quiere decir eso en español, profesor? Vamos hasta aquí. Entonces nos dicen, vamos a definir cuáles son el rango de host, la gateway y la dirección del broadcast, que es lo que normalmente siempre definimos para las redes. ¿Cuál es el ID de red o primera red? Dirección de red. La dirección de red original. En este caso es esta misma. Esa es la primerita dirección de red o dirección de red o ID de red. A partir de ahí nos dice, la dirección del primer host se obtiene sumando 1 a la dirección de red. La dirección de red es 192.168.0.0. Por lo tanto, la primera dirección de host es sumándole 1. O sea, 192.168.0.1. La dirección del host, del último host, se obtiene sumando a la dirección de red el número de hosts de la red. ¿Cuánto es el número de hosts de la subred? ¿126? 126. Entonces, esa va a ser la última IP del rango. Y ahora, ¿cómo se obtiene la dirección del broadcast? Sumándole 1 a la dirección del último host. ¿Cuál es la dirección del último host? 192.168.0.126. Si yo le sumo 1, la dirección del broadcast va a ser 192.168.0.127. El gateway ya sabemos que es la primera IP disponible del rango. Por lo tanto, la primera IP disponible de este rango para host, ¿cuál sería? Señores, señoritas, ya yo les dije, la dirección del primer host se obtiene sumándole 1. 130, Punto profe. 130, profe. 130. No. ¿La 2? La 2. El rango, Ah, pero. Sí. es que vi que estaban ahí confundidos.
el rango. ¿Cómo defino el rango? El rango es las direcciones IP que hay entre la ID de red y la dirección del broadcast. ¿Listo? Entonces, partiendo de la dirección de red o el ID de red, yo tengo el ID de red es 192.168.0.0. ¿Cuál es la primera dirección IP? Le sumo 1. Ya tengo la primera IP del rango. Pero esta no es utilizable. ¿Por qué no es utilizable? Porque es la dirección del gateway. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es la primera IP asignable a host disponible, tienen que sumarle 1 al gateway. ¿Por qué? Porque esta IP no se le puede asignar a un computador, a un router, a un switch, a un modem, al dispositivo que ustedes le quieran asignar IP. La primera IP disponible del rango no se puede asignar a un host. ¿Por qué? Porque es la del gateway. Entonces, ya tengo el ID de red. Ya tengo la primera IP del rango, que es sumarle 1 al ID de red. ¿Cómo sé cuál es la última IP disponible del rango? Me dice, la dirección del último host se obtiene sumando a la dirección de red original el número de host de la subred. ¿Cuál es la dirección de red original? Para este caso, 192.168.0.0. Si yo le sumo el número de hosts que me hizo o que me dio como resultado aquí de elevar 2 a la 7, que es 126, la última IP del rango es 192.168.0.126. ¿Cómo sé cuál es la dirección del broadcast? Sumándole 1 a la dirección, a la última dirección IP host disponible, es decir, 192.168.0.127. Ya tengo definida la primera subred. ¿Cómo defino el ID de red de la segunda subred? Simplemente le sumo 1 a la dirección del broadcast. Si yo le sumo 1 a la dirección del broadcast de la primera subred, obtengo el ID de red de la segunda subred. Para este caso sería 192.168.0.128. Aquí empiezo a hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Cuál es la primera IP disponible para definir los rangos? La primera IP le sumo 1 a la ID de red. ¿Cuánto es? 129. 129. ¿Cuál es la última IP host disponible? Le sumo a la ID de red el número de host de esta subred. ¿Cuánto es el número de host de esta subred? 62. 62. Entonces aquí yo digo 192.168.0.128 más 62, ¿cuánto me da? 190. 190. Ya tengo la primera y la última. Ya sé que esta no la puedo utilizar porque este es el gateway. Gateway. Si ya tengo la última, como sé el broadcast, le sumo 1 Suma 1. a esta. Y listo. Ya armé la segunda subred. Hago exactamente lo mismo para la subred número 3. ¿Cómo sé el ID de red de la tercera subred? Le sumo una Le al suma 1 al broadcast de la anterior. Entonces aquí ya es 192.168.0.192.
empieza a hacer nuevamente el mismo ejercicio. Primera IP disponible del rango, le sumo 1, 193. Última IP del rango, le sumo la cantidad de hosts de la IP 30. que es ¿cuánto? 30. Listo. 222. Ya sé que el gateway es la primera IP disponible. ¿Cuál es la dirección del broadcast? Le Súmele sumo 1. 1. Listo. Cuarta subred. Le sumo 1 a la dirección del broadcast de la subred anterior. Es decir, 224. Esa 224. Aquí me faltó sumarle 1. Más 1 sería la primera disponible. Ahí ahora que la suba a la plataforma la corrijo. Ya sería 225. ¿Cómo sé cuál es la última del rango? Le sumo a la ID de red el número de IPs, en este caso 30. ¿Cuánto me da 30? 254. Aquí también puse otra cosa, otro ejercicio. Como copio y pego, no revisé. ¿Cuál es el gateway? 192.168.0.225. ¿Cuál es la última? Le sumo 1 a la última dirección IP del rango del host. Y ahí armé 4 subredes teniendo en cuenta la dirección 192.168.0.0 con diferentes tamaños para cada una de las redes. ¿Listo? Entonces, para seguir repasando, ¿qué les pueden llegar a pedir? Nos dicen, ustedes tienen la siguiente dirección IP, 192.233.10.256 en las 28. En esta notación es que normalmente ustedes van a encontrar los requerimientos cuando les pidan hacer o les planteen este tipo de ejercicios de red. Entonces les dicen, teniendo en cuenta estos, cuántos IP para host y cuántas redes como máximo son posibles. Entonces aquí no saben ni el máximo de redes o cuántas redes son, sino que al contrario le preguntan cuántas pueden llegar a ser y cuántas direcciones host pueden tener. Lo único que tienen es que es 192.233.10.256 en las 28. ¿Qué quiere decir /28? Empiezan exactamente igual de la misma forma. ¿Cuál es la máscara por defecto de esta IP? ¿Qué tipo de IP es esa? ¿Tipo A, tipo B o tipo C? Sí, profe. Sí. Entonces, la clase por defecto es 255.255.0. Listo. ¿Cómo saben la máscara de IP? Que también la van a necesitar. La máscara de IP es lo que está indicando aquí. ¿Qué quiere En la decir? tablita. Exacto, ¿qué quiere decir /28? Se van a la tablita y /28, ¿qué quiere decir? Que para la 255, 255, 255 tengo por la máscara de subred 255, estos, lo que esté en 255 quiere decir que esto no se toca y que lo que está en 0 es lo que voy a tener disponible para host. Como me dice 240, si yo convierto el 240 a binario, me queda este número. Eso me permite definir que 4 bits se están utilizando para subred y 4 bits se están utilizando para host.
Si me dicen cuáles son el máximo de subredes que puedo armar con eso, como ya yo sé que cuando es 240, 4 bits son red y 4 bits son host, esta parte la tienen clara del 240. Sí, profe. Sí, El profe. 200, Sí, recuerden, todo lo que esté en 1 es red y todo lo que esté en 0 es host. Esto no se toca. Entonces, si me dicen 240 y yo me encuentro que en ese tercer octeto de la máscara por defecto hay 4 bits en 1, quiere decir que hay 4 bits utilizados para su red. Entonces, aquí yo hago lo que venía haciendo normalmente. 2 a la S igual a máximo. ¿Cuál es el máximo? No sé. S igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 son los bits que se están utilizando para su red. Si yo elevo 2 a la 4, me dice igual 16. Es decir, que cuántas subredes máximo puedo tener con esta máscara de aquí. 16. ¿Por qué? Porque utilizo 4 bits para subnet, que es lo que está aquí. Ya sé cuántas subredes máximo puedo tener. ¿Listo? Sí, profe. Ahora, ¿cuántos hosts disponibles? Hacemos exactamente lo mismo, pero con los hosts. Entonces, para host, 2 a la h menos 2 va a ser igual al número de hosts. No sé cuántos son. ¿Cuántos bits se están utilizando para host? 4. Por lo tanto, h vale 4. 2 a la 4 menos 2 igual 14. ¿Por qué? Porque 4 bits se están utilizando para host. Por lo tanto, el número de hosts disponibles es 14 IPs máximo disponibles para uso en cada una de las 16 subredes. ¿Por qué 14 y no 16? Ojo, la pregunta es clara. ¿Cuántas IP para host? Bueno, aquí me faltó poner, pero dice para host disponibles. Si nos dicen cuántas IP para host en general, tendríamos que decir 16. ¿Por qué 16 y no 14? Chicos, ¿se acuerdan cuando armamos el rango? Que siempre resto 2. ¿Cuáles son las 2 que resto? La de Quadway y la de Broadcast. Ajá. Esas son las 2 que resto aquí. Por eso si yo hablo de 14 IP máximos disponibles para uso, son solo 14, porque el resto el gateway y la del broadcast. Pero realmente, para cada subred, ¿cuántas IP para host tiene o cuántas IP se generan para cada subred? Realmente son 16. Pero como yo resto 2, 14 IP máximos disponibles para uso. ¿Sí quedó claro este punto? ¿Por qué 14 y por qué puede también ser 16? Dependiendo la pregunta. Sí, profe. sí, profe. Listo. Segundo ejemplo. Y este también fue algo que vimos en la teoría, vimos un ejercicio así rápido, pero también tienen que aprender a hacerlo. Porque también hay un ejercicio en el taller sobre esto. Entonces les dicen, se tiene la dirección 200, 100, 100.10/27. ¿Cuál es la subred a la que pertenece la dirección IP? Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios en la que nos piden
cuál es la subred a la que pertenece la IP que nos dan, lo primero que hacemos es, al igual que en el ejercicio anterior, identificar la clase por defecto. ¿Cuál es la clase por defecto? La C, o sea, 255.255.0.0. Luego definimos la máscara de IP. ¿Cuál es la máscara de IP? La que me indique el slash 27. ¿Cuál es la máscara IP slash 27? Vamos al cuadrito y vemos que es 255.255.255 slash 24. Vamos a comprobarlo para ver. La 27. Sí, señor. A veces se me escapa. Luego que ya tenemos esto, lo que hacemos es, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando nos pidan o nos pregunten cuál es la subred a la que pertenece un IP, hacemos una operación AND entre la dirección IP que nos dan y la máscara de IP. En esta operación AND va a ser igual a 1 cuando los dos bits secuenciales sean 1 y va a ser 0 en cualquiera de las otras opciones, es decir, que sea 1 y 0, 0 y 1 o 0 y 0. Al resultado de hacer la operación AND entre la dirección IP 200, 100, 10, 100 y su máscara IP, que es la que me está declarando aquí como es la 27, me da como resultado esta dirección en binario. Ya lo único que me toca hacer es convertir esto de binario a decimal. Al convertirlo al decimal, me encuentro que es la 200, 100, 100, 0. Esta es la dirección de subred de esta dirección IP. Y así de sencillo se resuelve este tipo de ejercicios. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces ahora sí vamos a los ejercicios que ahora tienen que hacer ustedes. Primer ejercicio. Nos piden. En la empresa Suministros Medellín LTDA, ya el taller, la actividad como tal ya está subida en la plataforma con los puntos que deben resolver. En la empresa Suministros Medellín LTDA desea implementar una red de datos con 8 subredes y 15 hosts por subred. Es decir, en este ejercicio ustedes no se van a preocupar por los diferentes tamaños de rangos de IP, sino que este es el ejercicio que hemos venido haciendo normal. Para eso van a usar la dirección de red 195.168.40.0. Ejercicio número 2. Tu empresa tiene la dirección de clase C 210.57.0 y desea subdividirla en 3 subredes. Ya ahí ustedes analizan qué necesitan, qué información, cuál es el requerimiento y demás. Ejercicio número 3. Se le asigna o se te asigna el rango de dirección 10.230.0/23 y se requiere la mayor cantidad de subredes con 30 hosts cada una. ¿Cuál de los siguientes rangos de direcciones IP cumplen con este requerimiento? Entonces, ustedes lo que van a hacer aquí es resolver el ejercicio y les va a dar como resultado, puede ser la opción A, puede ser la opción B, puede ser la opción C, puede ser la opción D
o puede ser la opción E. Una de estas es el rango de direcciones y play que cumple con este requerimiento de arriba. Cuarto ejercicio. Dada la dirección IP 172.26.38.242/20, ¿cuál es su dirección de red o ID de red? Que van a hacer en este ejercicio lo que yo acabo de hacer de la comparación con el operador AND de la dirección IP con su dirección de red basado en el /20. Y el último de la dirección IP 180.0.20.0 se necesitan 3 subredes de la siguiente manera. Subred 1, 80 hosts, subred 2, 30 hosts y subred 3, solo 8 hosts. Ya en este ejercicio sí tienen que aplicar la teoría del VLSM que les acabo de explicar. ¿Preguntas? ¿Para cuándo es ese taller, profe? Para hoy a las 12 de la noche máximo. Ah, Tienen media hora para preguntarme todo lo que quieran y ponerse en marcha a resolver los ejercicios durante la sección. Ya les dije, ya está colgado en la plataforma, pueden descargarlos y empezar a resolverlos y aprovechen el tiempo que estoy aquí para hacer Nos debería todas dar las... más tiempo, Por eso, pero pero no sé, pues la media, empiecen, que una parecen única. difíciles, pero están facilitos, son fáciles. Profe, ¿no se podría entregar para mañana? Sí, es que, Empiecen. sí, profe, es que, o sea, empezar, sí, empezamos, pero es que, Listo, para mañana. Pero es que si les digo para mañana, entonces se me duermen un poquito. no, profe, si supiera lo que tenemos desde de la clase anterior, no creo que nos dé, no Sí, creo que profe, tenemos bastante trabajo que hacer. Por eso, entonces aprovechemos el tiempo. Ya se los voy a no, cambiar aquí enseguida para que digan, no, que el profe es mala gente. profe, Se los voy a dejar para mañana a las mismas horas. Pero empiecen para que vayan ahí analizando y cualquier duda que tengan, enseguida me van preguntando. listo, profe, gracias. Listo, ahí ya les puse para mañana a las 11:55. Entonces vayan desarrollando y cualquier duda que les vaya surgiendo, me preguntan. Profe, una pregunta, ¿qué sesión está montada la sesión, el taller?
Está en el 7.